Al aire. Buenos días, saludamos a la amable audiencia de confidencialcolombia.com, que a lo largo de estas semanas que ya estoy prácticamente perdiendo la cuenta de cuarentena, nos han venido acompañando en estas transmisiones especiales. Hoy es miércoles 20 de mayo, estamos iniciando el día 57 de la cuarentena. Ya en un momento les vamos a contar los últimos anuncios que se han dado en esta materia. Pero como siempre, saludo a mi compañero y colega Oscar Sevillano, que me saluda pues desde su casa cumpliendo fielmente esta cuarentena. Oscar, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás, Snyder? Y bueno, preparándonos para un puente de esos raros en Colombia, ¿sí? Donde no se Sí, puede viajar, donde no se puede hacer absolutamente nada, ¿sí? sí, Oscar, si le parece, contémosles a nuestros seguidores que nos ven a esta hora los anuncios. Si quieres, inicio contándole que al momento en el país se registran 16.935 casos de pacientes con COVID-19, de los cuales 12.272 permanecen activos. De estos, 11.112 están en su casa, están bien de salud según lo que dice el presidente Iván Duque y el Ministerio de Salud, y también hay 963 pacientes hospitalizados y 176 pacientes en unidades de cuidados intensivos. Hay que decir también que 4.050 colombianos han superado esta enfermedad y lastimosamente al momento se reportan 613 muertes de personas pues que lastimosamente han perdido la batalla con esta enfermedad. Bogotá sigue siendo la ciudad del país con más casos, ya la capital se acerca casi a 6.000 de los 16.935 casos reportados en el país. Y por eso, Oscar, teniendo en cuenta estas cifras, el gobierno hizo en las últimas horas varios anuncios. El primero, como les adelantamos ayer, el gobierno extendió la emergencia sanitaria, que es lo que le da como piso para tomar decisiones y le da soporte para tomar decisiones y atender esta emergencia, pues el presidente decidió extender esta emergencia sanitaria que en principio terminaba ese 31 de mayo hasta el 31 de agosto, 3 meses más. Asimismo, el presidente extendió la cuarentena obligatoria que todos estamos cumpliendo desde finales de marzo y que terminaba este 25 de mayo. El presidente decidió extenderla a nivel nacional hasta el 31 de mayo. Dice el presidente que del 1 de junio al 30 de junio serán los alcaldes los que tengan la potestad de tomar las acciones e ir reabriendo poco a poco las actividades comerciales en sus territorios, pues teniendo en cuenta siempre las cifras de coronavirus. Y no sé, Oscar, si tienes algún comentario frente a estos anuncios que hizo en las últimas horas el presidente. Sí, claro que sí, Snyder. Al respecto, el doctor Diego Molano ha dicho que la apertura de la economía pues no va a ser así como tan rápida como muchos han creído o esperan. Dice que va a ser un poco lenta dependiendo del el desarrollo de las medidas y los resultados que estos arrojen. Frente a esto, pues estamos a la espera de las decisiones que tome la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al respecto, porque hasta el momento pues no se ha pronunciado. Ella sí está de acuerdo, ya lo dijo ayer en su Twitter y lo manifestó en algunos medios de que la medida hasta el 31 de junio pues es buena. De hecho está de acuerdo con eso, pero sin embargo no ha dicho de qué manera operará Bogotá a partir del momento. ¿Por qué digo esto? Porque en adelante cada alcalde y cada gobernador tomará las medidas respectivas para su territorio. Sí, En esto, pues tenemos que para el próximo fin de semana habrá toque de queda en el departamento de Cundinamarca. Recordemos que es puente y pues el gobernador de Cundinamarca junto con los alcaldes de los municipios ya se puso de acuerdo y dijo, qué pena señores, toque de queda, restricción total, así que nada de fiestas, nada de paseos. así es, Oscar, y pues en ese sentido también hay que decirle a nuestros seguidores que en las últimas horas, o esta mañana mejor dicho, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció la reapertura gradual de centros comerciales en esa ciudad, pues teniendo en cuenta los protocolos y también pues que los casos de coronavirus no se han disparado tanto en Medellín como en otras ciudades, por ejemplo en Cali, en Barranquilla
o aquí mismo en Bogotá. Ha sido pues una decisión que ha anunciado el alcalde de Medellín y está anunciando también pues que lo harán con los debidos protocolos y teniendo en cuenta las herramientas tecnológicas que están implementando ellos allá en Medellín para hacer pues la reapertura gradual que en principio dice el alcalde será solo de comercios y no de espacios que concentren gran cantidad de público como plazoletas de comidas y cines. Será estrictamente para el comercio y para tratar de reactivar la economía en la capital de Antioquia. Y a propósito de Antioquia, Oscar, hay una noticia muy preocupante que se generó ayer en las horas de la tarde en el municipio de Turbo. Recuerde que aquí estuvimos conversando con las autoridades de ese municipio que iba a ser uno de los primeros que iba a reabrir su economía en la zona del Urabá, en esta zona del país. Hace una semana también informamos que se representó el primer caso de COVID-19, lo que llevó pues a que frenaran esa reapertura, pero en las últimas horas el alcalde de ese municipio, Felipe Maturana, anunció un segundo caso de COVID-19, pero lo preocupante, Oscar, es que este caso pertenece a un militar de la Armada que había llegado hace 2 semanas al municipio y en su condición de militar pues está exceptuado por los decretos del gobierno, no guardó la cuarentena, estuvo recorriendo las calles del municipio sin las debidas precauciones y sin utilizar los elementos de protección y de acuerdo al cerco epidemiológico que han identificado las autoridades, se prevé que tuvo contacto con al menos 163 personas y dijo ayer el alcalde que de estas 163 personas ya hay 51 que presentan síntomas de coronavirus, lo que puede convertir esto en un foco de contagio masivo pues en esta zona del país. Una noticia que está en desarrollo y a la que le estamos haciendo seguimiento. Pero si le parece, Oscar, entremos en materia porque usted hoy tiene un invitado muy especial con el que va a conversar sobre temas muy importantes sobre la movilidad en la ciudad de Bogotá y pues le doy paso a que continúe con el invitado y lo presente. Claro que sí, Snyder, Confidencial Colombia está haciendo un acompañamiento muy especial y muy detallado a la discusión del plan de desarrollo en Bogotá, presentado por la alcaldesa Claudia López al Consejo ayer. De hecho, los concejales radicaron las ponencias positivas y negativas al respecto. Y ayer nos acompañó la concejal Lucía Bastida. La semana pasada estuvo el presidente del Consejo, Carlos Fernando Galán, y hoy queremos hablarlo un poco más desde la mirada desde la mirada un poco más académica. Precisamente por eso está el experto en movilidad, Fernando Rojas, quien en muchas ocasiones ha hablado y es una voz reconocida en estos temas. Fernando, buenos días, ¿cómo está? Oscar Snyder, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí, como ustedes lo decían al comienzo, cumpliendo muy juicioso la cuarentena. eh, y pues bueno, bien, contento, ¿cierto? Aquí tomándonosla con calma porque no hay otra manera de asumir este largo y difícil proceso. Pues bueno, Fernando, entremos en materia entonces. Ya se erradicaron las ponencias, ayer se hicieron, de hecho ya se ha hablado un poco sobre lo que significa este plan de desarrollo para Bogotá, pero queremos un poco entender desde lo académico cómo se está mirando el tema de movilidad, hacia dónde va la alcaldesa con este asunto, porque ella le apuesta muchísimo a la modernización a partir de los trenes de cercanía y del metro de Bogotá. Eh, ha dicho que no va a descuidar el Transmilenio, eh, pero sin embargo quisiéramos conocer un poco su mirada. ¿Realmente le está apuntando a esto? Oscar, mire, yo creo que cuando la alcaldesa ganó, ella presentó un montón de planes súper ambiciosos que en buena medida responden a los desafíos que tenemos en materia de movilidad en Bogotá. Sin embargo, con la llegada del coronavirus, pues obviamente tenemos una dificultad y es que ella ha tenido que ajustar todos esos grandes proyectos, los ha tenido que peluquear para tratar de quedarse en últimas con lo que considere necesario para poder avanzar. Entonces, si uno le preguntara a la gente sobre la propuesta de movilidad de la alcaldesa, pues obviamente a todos nos gustaría tener una red de metros, una red de tren de cercanías, los cables, que mejoren Transmilenio, terminar el SITP, tener un sistema público de bicicletas,
mejorar la infraestructura, mejorar los andenes, ¿sí? Que en últimas eso es lo que la teoría dice que hay que hacer, pero hoy el desafío es eso, cómo se vuelve realidad. ¿Sí? Ahí es donde está el gran llamado y que de una u otra forma en el plan de desarrollo que se presenta, lo que vemos es que ella está haciendo mayor énfasis en las propuestas de campaña, más que en los proyectos de largo aliento, de darle continuidad a proyectos. Eh, Hay unas dudas muy grandes en tema de cómo va a financiar todo lo que quiere hacer y cómo va a articularse con el departamento de Cundinamarca y con los municipios vecinos con los cuales, digamos, ha hablado no solo de adelantar proyectos como el tren de cercanías del norte, sino también la creación de una autoridad metropolitana de transporte. Fernando, el plan estipula un monto de 34.9 billones de pesos para el sistema multimodal. ¿Usted sí cree que esto sea suficiente? Oscar, el rollo aquí es que en plata suena un montón, ¿sí? 34 billones, eso es muchísima plata. El desafío es si esa plata se invierte de manera efectiva y eficiente en resolver los problemas que tenemos como ciudad. Entonces yo le voy a plantear dónde está mi inquietud hoy y que he tratado como de plantearla. No sé si se escucha un poco el ruido, pero pues los niños están en la casa, entonces habrá que tener un poquito de paciencia con eso. Pero es esto, cuando nosotros terminaba el gobierno de Peñalosa y arrancaba Claudia, lo que se dijo un poco era que iba a continuarse con el metro, iba a ampliarse un brazo hacia occidente, se iba a continuar con el Transmilenio de la 68, había una duda sobre qué iba a pasar con la séptima, eh, se tenía la idea de los cables, ¿cierto? Tenía un montón de... Pero la pregunta es si en este momento eh, tenemos 34 billones de pesos, pero resulta que el transporte público de Bogotá en el mediano y corto plazo no puede ser masivo, no puede, ¿cierto? Por cuestiones de seguridad y de protección, eh, esa inversión en el transporte público, ¿cómo se va a manejar? Si estamos hablando de apostarle a la construcción de un ramal de metro hacia Occidente, ¿es este el momento de arrancar esa construcción? ¿Sí? Porque ahí hay una dificultad muy grande, pero porque él quiere saludar. Salúdeles, hola. Hola. Ahí está. Listo. Ve, ya ahorita voy. Ya voy. Entonces, ve que ya ahorita voy. Dame un segundo. Es parte de la nueva normalidad que llaman. Entonces, ¿me entiendes? Ahí hay un gran desafío, porque si la alcaldesa está diciendo, no, nos vamos a mover hacia la bicicleta, ok, ¿cuánta plata realmente vamos a invertir en infraestructura, en seguridad, en cultura de la bicicleta? Si estamos diciendo que que es necesario que la gente utilice el carro compartido o que vaya a la moto, ok, ¿qué vamos a hacer con esos dos modos de transporte que en términos de planeación y de gestión de la ciudad son tan complejos? ¿Sí? Entonces ahí es donde está la reflexión y yo desafortunadamente en este momento no la veo ni en la alcaldesa ni en las discusiones que se están dando en torno al plan de desarrollo. Bueno, pues a nuestros seguidores los invitamos para que por favor nos planteen sus dudas en nuestro Facebook Live y a través de nuestra cuenta de Twitter. Fernando, también quisiera yo preguntarle si le parece que la administración distrital ha sido clara en su idea de construir un corredor verde por la séptima, porque ayer la concejal Lucia Bastidas nos dijo, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se lo lleva a la realidad? Claro, esa es la pregunta del millón. Yo he sido crítico de Transmilenio por la séptima desde que se planteó la idea, fundamentalmente no por un problema con Transmilenio, sino un problema con el diseño de la troncal que querían hacer en la séptima.
y siempre planteé que entre la 32 y la 94, ya lleguemos hasta la 100 para que sea más fácil como hacer el mapa. eh, Básicamente lo que estábamos haciendo era embutiendo Transmilenio en ese tramo donde no había espacio, donde íbamos a generar unas tensiones urbanas muy grandes, donde íbamos a correr el riesgo de dejar cicatrices como las que hay en la NQS, que se rompieron barrios para poder pasar Transmilenio y lo que generamos fueron, pues matamos lugares, ¿cierto? Hay un montón de espacios que finalmente dejaron de ser para las personas y hoy son unos murales de grafitis muy bonitos, pero que no invitan al tránsito. Entonces, ahí teníamos un grave problema. Eh, Planteé en varias ocasiones que por qué no se estudiaba la posibilidad de hablar con los fabricantes de buses para poder diseñar buses híbridos como los que hay hoy, de mayor capacidad, que le permitiera a esos buses circular entre la 26, sí, 26 y la 100, como funcionan hoy los híbridos, y a partir de la 100 ya entraran a la troncal donde ya hay espacio. Porque había alternativas, no era simplemente la idea de Peñalosa de comprimir una troncal. Entonces yo tengo unas dudas muy grandes frente a ese sistema, a esa troncal como la estaban planteando. Cuando la alcaldesa dijo no va más, pues obviamente hay un respiro de decir, ok, listo, no va más, ¿cómo lo vamos a hacer? Desafortunadamente en los mensajes que hemos tenido todavía no es claro, tiene claro que eso no lo quiere, pero no es claro cómo lo van a desarrollar y qué ideas son las que tienen. Creo que hay un tema importante de cuidado en las intervenciones de los funcionarios que llevan a que tengamos aquí el secretario, el director, el gerente del IDU diga que todavía no está claro si se va a hacer o no, y la alcaldesa sale y le dice, un momento, eso no se va a hacer. Hay un proceso todavía de construcción de eso en equipo que todavía no ha sido evidente. Y yo creo que esa es una de las principales dudas que le plantean a la alcaldesa en el plan de desarrollo. Nuestro, ¿Sí? Ya no es suficiente con que diga, vamos a tener un corredor verde. Lo que se está preguntando la gente es eso, cómo va a ser, cuánta plata, qué va a pasar con los predios que se compraron. ¿Sí? Y son dudas que son razonables y yo creo que es muy importante que la alcaldesa cuanto antes salga y le explique a la gente qué es lo que va a hacer. Si va a contratar un estudio para que se haga un diseño, pues que le explique a la gente cuáles son los parámetros frente a los cuales eso se va a diseñar, para que no se genere un teléfono roto, porque yo creo que aquí lo más importante es que ese proyecto, y era mi principal preocupación con Transmilenio por la séptima, es que era un proyecto que iba a nacer sin legitimidad, con rabia, ¿sí? Y la gente no lo iba a querer. Entonces, lo que necesitamos es que eso que Claudia quiere hacer en la séptima sea una cosa mucho más consensuada, pero que no va a complacer a todo el mundo, pero por lo menos que le dé el margen de legitimidad para que pueda hacerlo realidad y que la gente lo pueda aprovechar y defender. nuestro hashtag general movilidad en Bogotá, con el que deben participar nuestros seguidores. Fernando, ¿a usted le parece que se debe hacer otro estudio sobre qué hacer sobre la séptima? Es que nos hemos pasado de estudio en estudio, en estudio y en estudio. De acuerdo, Oscar, pero hay un planteamiento base para mí en esto, y es una cosa que he venido defendiendo desde hace muchos años, y es que no tenemos un estudio para saber qué hacer en la séptima. Lo que tenemos son estudios que justifican lo que los alcaldes quieren hacer en la séptima, que es diferente. Entonces, si alguien quiere hacer un Transmilenio pesado, entonces hace un estudio para Transmilenio pesado. Si quieren hacer un Transmilenio ligero, entonces contratan un estudio para hacer un Transmilenio ligero. Si quieren un corredor verde, entonces contratan un estudio para hacer un corredor verde. Si a alguno se le ocurre que lo que quiere es un sistema de góndolas, pues entonces va a contratar un estudio para ver cómo inundamos la séptima y metemos unos barquitos. ¿Sí? Y ahí es donde está el problema. Lo que necesitamos es tratar de entender para ese corredor qué es lo que necesitamos, qué demanda es la que realmente vamos a mover, cuál es el proyecto que se quiere desarrollar sobre ese eje y a partir de eso las soluciones técnicas están disponibles, ¿sí? Pero no podemos arrancar siempre pensando en, en una solución preconcebida, ¿sí? Le doy un ejemplo. Eh, Cuando yo estuve en ese momento en el consejo, yo trabajaba con Juan Carlos Flores en la discusión del cupo de endeudamiento
para la financiación de la construcción de la séptima, y durante un año Peñalosa dio por lo menos 6 precios diferentes de la séptima. El cupo de endeudamiento lo hacen a partir de un cálculo a ojo de buen cubero, ¿cierto? De cuánto iba a valer eso. Pero el alcalde quería en ese momento que tuviera un deprimido por la séptima con 72, quería que tuviera unos puentes, y a partir de eso, pues logró que el consejo le aprobara el cupo de endeudamiento. Después de eso supimos que no había estudios. Los estudios que se contrataron terminaron justificando lo que Peñalosa quería que se hiciera. Arrancaron a comprar predios sin que se supiera si realmente esos predios eran los que se necesitaban o no. Entonces ahí es como un buen ejemplo de cómo la preconcepción de un proyecto puede generarle un dolor de cabeza y un hueco en las finanzas de la ciudad muy grande, ¿sí? Si usted mira, la séptima de la que estamos hablando no es la séptima. En este momento nosotros tenemos por lo menos 4 séptimas, ¿cierto? Está la séptima del sur, que llega, parémoslo, hasta la 26, ¿sí? Que atraviesa todas las cruces, Santa Bárbara Centro, el Palacio, la Plaza de Bolívar, la peatonalización, y llega a la 26. Esa es una séptima. Luego tenemos otra séptima que va entre la 26 y la 100, ¿sí? Luego tenemos una que va entre las 100 y vamos a darle un beneficio hasta las 170. Luego tenemos otra séptima que va de las 170 hasta las 200 y pico, ¿sí? Son proyectos completos, son tramos urbanos completamente diferentes, ¿sí? Y no los podemos tratar simplemente como de un brochazo todo va a funcionar, eso no pasa. O sea, ahí es donde está hoy mi preocupación, y yo sí creo que se tiene que tratar de pensar realmente qué es lo que vamos a construir eh, en ese eje. ¿Por qué? Porque si nos metemos en construir un sistema masivo de transporte y resulta que el coronavirus se alarga en el tiempo, ¿qué hacemos nosotros con un sistema de alta capacidad que funciona al 35%, pero que la ciudad tiene que seguir pagando su funcionamiento, y que de una u otra forma vamos a tener que sacar recursos? ¿Sí? Ese es el planteamiento que creo que es importante plantear y dejarlo ahí para la reflexión. Fernando, el tema de Transmilenio por la séptima no es nuevo, ni viene de la administración anterior. Este proyecto viene desde mucho tiempo atrás, creería que desde la primera administración de Enrique Peñalosa. Y el alcalde Garzón, Lucho Garzón, lo deja, digamos, en el papel. El proyecto firmado, casi listo para firmar, y Samuel Moreno lo echa para atrás. Oscar, no pasó así. No pasó así. Mire, el camino es el siguiente. Peñalosa lo tenía pensado como Transmilenio por la séptima, ¿cierto? Un Transmilenio, una troncal. Cuando llega el gobierno de Lucho Garzón tiene que entregar en licitación la tercera fase de Transmilenio, que incluía la 10ª y la 7ª como un solo eje, y la 26. En campaña, Lucho Garzón se la jugó apoyando a Samuel Moreno, y en campaña se decía que si Peñalosa ganaba, todos los avances sociales que se dieron durante el gobierno de él, pues simplemente se iban a echar para atrás. Y en la campaña, Samuel Moreno plantea la construcción de ese metro por la séptima. Entonces, Lucho Garzón, cuando adjudica la construcción de Transmilenio de la tercera fase, entrega la 10ª y la 26. Y la 7ª queda relegada. En ese momento ya ahí viene un primer error, y es que obviamente se cortó el corredor que se tenía, que era la 7ª y la 10ª. Cuando llega Samuel Moreno y empieza todo el volate de lo que va a pasar con el metro y que eso no iba a funcionar, en el momento en el que lo destituyen y llega Clara López coge un proyecto que estaba desarrollando en ese momento, si mi memoria no falla, era el Instituto Clinton, el Banco Mundial o el BID, de crear
un corredor verde en la séptima. Y entonces sacaron unas maquetas de lo que iba a ser ese corredor. Pues obviamente ella ya está cerrando periodos, ¿cierto? Ya no tiene ese margen. Cuando ella se va, llega Petro. Y Petro no tenía en la cabeza, pues tenía Clara López dejó casi que contratado una especie de corredor por la séptima. Cuando arranca Petro, empiezan a hablar de un corredor de Transmilenio ligero, pero Petro dice, no, un momento, eso no es lo que yo quiero por ahí. En ese momento, la que hoy es concejal, María Fernanda Rojas, era la directora del IDU, logra echar para atrás ese contrato con los que iban a construir la troncal de la séptima, y en ese momento Petro empieza a hablar de la construcción de un tranvía por la séptima, pero ese tranvía no tenía estudios, simplemente dijo, yo quiero que vaya un tranvía por allá, pero eso tampoco cuajó. En ese momento, cuando se acaba la administración de Petro y llega Peñalosa, Peñalosa llega y dice, yo quiero que vaya Transmilenio por la séptima y va a ser mi troncal prioritario. Y nos metió en esa vaca loca donde arrancó una pelea entre la ciudadanía y Peñalosa por ese proyecto. Luego se politizó, fundamentalmente porque el exalcalde desoyó lo que la gente estaba planteando y no logró explicar cuál era esa visión de Transmilenio eh, recargado, ¿cierto? Eso, la nueva era de Transmilenio que generara como por lo menos una esperanza en el proyecto, y finalmente pues eso terminó a partir de un montón de acciones judiciales parado y hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces, eso no es un Fernando, proyecto nuevo, de acuerdo. Fernando, ¿a usted le parece que ha sido seria entonces esa manera de actuar de los últimos alcaldes, de poner una cosa, quitarla? A mí me gusta esto, pero entonces no me gusta este otro, entonces la quito, lo coloco a mi antojo. ¿A usted le parece que esto ha sido serio? No, eso no está bien, ¿cierto? No está bien. Y yo creo que en parte no ha estado bien, no solo por la decisión que han tomado los alcaldes, sino porque, como le digo, la voz de la séptima se ha concentrado fundamentalmente donde está la gente que tiene acceso a la opinión y a los medios. Y todo se ha dado alrededor de si esto es clasista, si es la séptima, se debe intervenir o no se debe intervenir. Y se ha perdido la visión de la ciudad y de ese corredor, ¿sí? Y ahí es donde está mi llamado. Yo lo que espero y ojalá pase en esta administración es que la alcaldesa logre entender la importancia de que los proyectos que se van a desarrollar se articulen con la ciudad, porque es que la ciudad está construida. O sea, no estamos llegando a un lugar donde no hay nada y todo es verde y todo está destruido y yo lo voy a construir. No, o sea, estos son cicatrices que se están abriendo al interior de la ciudad y por eso deben dialogar con lo que está construido. Esa es una de las grandes preocupaciones que yo tengo, por ejemplo, con el metro eh, y con las troncales que se van a construir, porque simplemente las troncales donde se podía intervenir de una u otra forma eh, en sus vecinos urbanos ya se hicieron. Las troncales que se vayan a hacer y los proyectos de movilidad que se vayan a hacer, se van a hacer en lugares ya desarrollados. Y eso tendrá unas implicaciones gigantescas. Por ejemplo, y para poderle explicar esto, ilustrar un poco más para usted y para quienes nos están viendo, ¿por qué se desarrollaron alrededor de los portales de Transmilenio proyectos de vivienda, pero no se desarrollaron proyectos de vivienda sobre la troncal de la Caracas? Siendo que la troncal de la Caracas, primero, es un suelo buenísimo, tiene la troncal enfrente, eh, es súper central y no pasó nada. Algunos proyectos, ¿cierto? Se han desarrollado, pero el grueso de la Caracas está jodida. Si yo voy y miro la Caracas, por ejemplo, entre la 11 Sur y la 26, llevamos por lo menos 20 años en que eso está estancado. ¿Sí? Y es un suelo carísimo, donde mucha gente quisiera vivir, pero no pasa nada. Entonces, ahí hay una preocupación. Pero cuando lleguen estos proyectos como el de Transmilenio o por lo que se haga por la séptima, lo que se vaya a hacer en la 68, lo que se vaya a hacer en la Boyacá,
lo que se vaya a hacer con el metro, lo que se vaya a hacer incluso con los corredores férreos, va a tener unos efectos urbanos gigantescos. Y ahí es donde es necesario que se piense realmente cuáles son las implicaciones que eso va a tener, porque corremos el riesgo entonces de tener unos espacios, por ejemplo, como Ciudad Verde en Soacha, ¿sí? Unas aglomeraciones urbanas gigantescas con unos problemas sociales gigantescos, con una deficiencia institucional y de servicios muy grande y sin transporte, ¿sí? Ahí es donde yo creo que tenemos que dar un giro hoy para empezar a pensar las ciudades de una forma diferente. Y por eso he estado haciendo énfasis en lo que he estado escribiendo sobre la necesidad de plantear una nueva forma de abordar las ciudades y de pensarlas, porque creo que en buena medida el coronavirus, la crisis del coronavirus lo que demostró es que como estábamos desarrollando las ciudades, pues eso no funciona. Ha dicho usted algo clave y es que cualquier proyecto de sistema masivo debe intervenir también los alrededores por donde esto pase, ¿sí? Sí, ¿Cree usted entonces que este ha sido el error en la avenida Caracas, que ha sido como el Paganini de lo que para los ciudadanos bogotanos es Transmilenio hoy? Porque es que Transmilenio, si usted lo mira sobre la 30, sobre la autopista, incluso sobre la avenida Suba, digamos, el espacio urbano no es tan horroroso como sí se ve en la Caracas, entre la 72 y la avenida Jiménez. Entonces, digamos, ¿cree usted que este fue el error precisamente de esa construcción cuando se intervino esta parte de la ciudad? Oscar combina dos cosas. Lo primero es, la Caracas es un tema que me apasiona porque sobre eso fue mi tesis de doctorado. Eh, y la Caracas, digamos que ha sido víctima en buena medida de ser la única avenida oriental que tiene Bogotá que la atraviesa por completo, desde Usme hasta el Puente del Común. Es un eje completo. Pero la Caracas sufrió un montón de transformaciones. Tenemos a mediados de los 20 y 30 se desarrolló un bulevar estilo parisino que llevó a que se construyeran esas casas que hay hoy tan bonitas entre la 26 y la 45 y que muchas todavía hoy viven. Luego hubo una modificación de ese espacio y había una gente de clase media que no tenía la plata para vivir en los barrios ricos, pero no era pobre para vivir en la periferia. Y aparecieron una nueva modalidad que se llamaron los edificios de renta, que son edificios de 5 pisos, donde el primer piso es comercial y los otros 4 pisos son de vivienda, y esos formaron casi que una muralla al lado y lado de la Caracas, que van más o menos desde la 45 hasta la 69, más o menos. Entre la 69 y la 72 hay otra vez casas porque pues ahí estaba Quinta Camacho, la subida a la 72, al Retiro, entonces había una estructura urbana diferente. Pero cuando se toma la decisión de acabarse con ese bulevar y de empezar a meter transporte público, todo eso cambia. Y a partir de 1968 que se da un cambio de uso de suelo y se determina que la Caracas es un corredor de comercio, la Caracas pierde cualquier atractivo urbano, adicional a que la ciudad va creciendo hacia occidente y se empiezan a construir la 30, la 68, la Boyacá, ¿cierto? Y la Caracas empieza a relegarse y termina siendo una avenida de paso, poco atractiva. Cuando se interviene la Caracas con Transmilenio, con la troncal de buses de Pastrana, eh, es la primera vez que la Caracas se ve como el eje completo, pero no había un proyecto urbano, había un proyecto de transporte. Con Peñalosa hay un avance y es que todo eso se organiza y se le da una uniformidad con los buses de Transmilenio, pero nunca se logra entender el proyecto sobre la Caracas como un eje de transformación urbano. Y quienes empezaron a construir vivienda buscaron los portales porque era más barato, pero además había espacio. Y a lo largo de estos años, simplemente la Caracas se terminó convirtiendo casi que en lotes de engorde y esos predios hoy valen un montón de plata y teniendo en cuenta que por ahí va a pasar el metro, pues van a valer muchísimo más.
pero en últimas la Caracas terminó siendo un laboratorio de lo que los imaginaban que debía modernización del transporte público, ¿sí? Pero no entendiéndolo como ciudad, sino como un proyecto. ¿Y teme usted que esto que pasó con la Caracas pueda suceder con la séptima? Yo creo que puede pasar, sobre todo porque en la Caracas la gente no peleó, ¿sí? En la Caracas les votaron el proyecto y pues la gente lo recibió. En la séptima la gente pelea. Entonces, tenemos una parte de la gente que quiere, que se imagina una séptima, no sé, muy europea o muy neoyorquina, eh, donde el carro es el eje. Tenemos una parte de la gente que dice, a mí no me importa cómo sea la séptima, lo que yo necesito es moverme. eh, y el desafío es cómo construimos un proyecto que articule las dos cosas, ¿sí? Y yo creo que hay caminos. Yo creo que hoy lo más importante es, y ha sido un llamado eh, para la administración, es repensar cómo va a ser la movilidad de Bogotá, ¿sí? Porque eso nos va a dar luces sobre qué hacer por la séptima. Porque yo podría plantear, si yo lo que quiero hacer es un corredor de transporte, pues yo lo que puedo hacer es decir, quiero un corredor de buses, un corredor de bicicletas y un carril de carros. Y bueno, si eso es lo que como ciudad le vamos a apostar, pues nos metemos de cabeza y todos le jalamos, ¿cierto? Pero si empiezan a dar bandazos a decir que vamos a hacer transporte público, pero no, mentiras, pero vamos ahora los dos carros, no, pero sí, solo un carro, no, pero ahora sí podemos usar el carro, pues nos vamos a enredar todos y no va a funcionar. Y yo creo que es un escenario muy especial desde donde se puede construir los proyectos para la nueva movilidad de Bogotá, ¿sí? Pero eso requiere de un esfuerzo grande de la ciudadanía y de la administración. Fernando, ¿y considera usted que el no pensar qué hacer con la movilidad de Bogotá, digamos, puede llevar a que en la séptima sucedan cosas como, por ejemplo, lo que pasa en la autopista sur, en donde se le dio espacio a los buses de Transmilenio, se redujo el carril para los vehículos particulares y hoy esa parte de los vehículos particulares está congestionada? ¿Cree usted que eso no pueda suceder en la séptima? Oscar, eso va a pasar en la séptima, en la autopista, en la Boyacá o donde lo pongamos, ¿sí? El problema de la autopista sur es que es un tema histórico, ¿cierto? O sea, usted no puede llamar autopista sur a una vía de 3 carriles por donde entran flotas, camiones, buses, motos, ¿sí? Para conectar un lugar tan poblado como Soacha con un nivel de viajes tan fuerte como el que tiene Soacha con una ciudad como Bogotá, ¿sí? Ahí tenemos un problema histórico y que ese sea el único, casi que el único eje de acceso, pues nos revienta, ¿sí? No importa qué hagamos. Pues Soacha hoy, y ese ha sido, yo soy muy solidario con el alcalde de Soacha, a quien no conozco, pero que tengo la posibilidad de conocer muy bien lo que pasa en Soacha. Eh, yo siento una gran simpatía porque sé lo que pasa allá, sé lo difícil que es moverse, y me preocupa que no tengamos, que siga siendo un lugar de desarrollo de vivienda, pero que no tenga alternativas de transporte, ¿sí? Soacha de hoy es uno de los lugares donde más motos se compran en Colombia, y eso obviamente no solo altera la movilidad de Soacha, sino la de Bogotá, aumenta la accidentalidad, entonces ahí hay mucho todavía por hacer, eh, pero yo creo que eso va a pasar en el momento en el que usted coge 3 carriles de carros y los mete en dos carriles, claro que va a haber trancón. Si a eso lo comprime en un solo carril, pues va a haber muchísimo más trancón. Pero yo he sido partidario de no declararle la guerra al carro y a la moto. Yo he sido más partidario de promover el uso racional, responsable del carro y de la moto y de ofrecerles alternativas para que se puedan mover. Pero ¿qué alternativas tiene hoy la gente del carro y de la moto para bajarse? ¿Qué alternativa tiene? Un Transmilenio donde no cabía nadie, un SITP que no iba para donde uno necesitaba ir, un SITP provisional que fue pucha, no da pie con bola, un servicio de taxi que tampoco está en el mejor momento, eh, unos andenes que no sirven para caminar, no hay lugares para montar en bicicleta y el que la monta corre el riesgo de que lo roben y que lo maten,
¿sí? O sea, detrás de esto hay una reflexión muchísimo más profunda que yo siento que todavía no hay, ¿sí? Llevamos 20 años bajo un discurso de movilidad que no ha transformado la movilidad de Bogotá. Llevamos 20 años donde lo que nos han dicho que debíamos hacer y donde se debería invertir la plata y no se ha transformado la movilidad. Tenemos más carros, más motos, nos demoramos más, el transporte público no mejora, ¿sí? Hay algo de fondo que no estamos viendo y ahí es donde está mi llamado y casi que mi grito de auxilio para quienes están tomando hoy decisiones de aprovechar esta coyuntura del coronavirus para tomar una pausa y decir, bueno, pensemos a futuro qué es lo que vamos a hacer. Y mire, Oscar, en esto sé que las respuestas han sido un poco más largas de lo que hubiese querido, pero pues es un tema que me apasiona y que gracias a ustedes pues puedo compartirlo. Pero mire, en estas 2, 3 semanas he tenido la posibilidad de estar en diferentes eh, foros oyendo lo que está haciendo el mundo, ¿cierto? Cómo se están resolviendo estos problemas en el mundo. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es que hay mucha gente que tiene grupos específicos pensando en qué hacemos después del coronavirus, ¿sí? Hay un grupo que está pensando en cómo resuelvo el coronavirus y cómo mantengo, saco adelante la ciudad en este momento. Pero hay gente que está pensando qué vamos a hacer después, porque lo que nos mostró esto es que las ciudades son tremendamente vulnerables y que si somos inequitativas y desiguales, somos más riesgosas todavía. Y podemos salir de esta crisis del coronavirus, Oscar, sin ningún problema. Pero téngalo por seguro que llega otra pandemia de estas y vuelve y nos atropella. Y volvemos a pasar los mismos sustos y los mismos sufrimientos. Por eso mi invitación es a pensar en este momento con cabeza fría, que los gabinetes sean los encargados más del día a día, mientras que el alcalde o la alcaldesa con un grupo puede lograr pensar hacia dónde va a mover a la ciudad para que nos preparemos para lo que viene. Yo por eso no era partidario tanto de un plan de desarrollo para este periodo, sino de un plan de emergencia y de transición para podernos preparar para los años que vienen. Porque con toda seguridad muchas de las cosas que se están diciendo en los planes de desarrollo que se van a aprobar en los consejos, en estos 4 años no se van a hacer, ¿cierto? Estamos en la mitad del primer año y lo que pinta es que este segundo semestre va a seguir siendo de apagar incendios y lo que viene es que por lo menos 1 año, año y medio, vamos a estar todavía en proceso de salida, entonces no van a tener mucho tiempo. Yo he sido más partidario de decir pare y ayude a crear los caminos para la transición y que la ciudad pueda salir lo mejor librada de esta crisis y preparada para lo que viene. Aquí un amigo, Fernando Mendoza, nos hace un comentario, y es el siguiente. No importa que nos pongan en la séptima, si metro, Transmilenio o tren ligero. En todo caso, la ciclovía dominical tiende a desaparecer. ¿Usted qué piensa de esto? Mire, esa es una preocupación gigantesca, eh, pero yo creo que más que desaparecer, la ciclovía tiene que transformarse, porque el hecho de que yo tenga algo por la séptima no implica que yo tenga que cerrar la ciclovía los domingos. Yo necesito es adecuar ese espacio para que la gente pueda seguirse moviendo en ciclovía. Yo soy más partidario de ampliar más la ciclovía, ¿sí? De que la ciclovía llegue a muchos más lugares. Incluso hace unos 2, 3 años estuve en Río y allá copiaron la ciclovía, pero a diferencia nuestra, la ciclovía es casi todo el día, ¿sí? Hay que repensarla, hacia dónde nos vamos a mover, porque una experiencia que Bogotá no puede perder, ¿sí? O sea, Bogotá no puede retroceder en esos temas que son fundamentales para darnos identidad, para generar civismo, ¿cierto? Lo que necesitamos es ampliarlo, ¿sí? Y la ciclovía no consiste en tener vías completas de edificio a edificio a disposición de la bicicleta. Lo que necesitamos son corredores amplios que permitan que mucha gente ese día pueda moverse en bicicleta, en patines, caminando, como un espacio familiar. Y yo creo que eso sí se puede seguir trabajando. Fernando, hoy no se piensa en el transporte urbano,
o se piensa en el transporte regional. Y en ese sentido, la alcaldesa Claudia López en su plan de desarrollo le apuesta mucho al tren de cercanías. Sí, Mm, ¿Usted cree que en adelante lo que se debe construir más que un plan de desarrollo para la ciudad debe ser un plan de desarrollo para la región metropolitana? sí, pero requiere de un esfuerzo que todavía no se ha dado. El proyecto de la representante Juanita Gobertus y de la bancada de Bogotá, con el apoyo de Cundinamarca y de la alcaldesa, va en una dirección. Yo creo que va en buena dirección, pero el desafío más grande es encontrar el cómo. Y hace unos años yo me acuerdo que alguien me decía, mire, una de las cosas más complicadas cuando uno está en política es entender que los políticos son los reyes del procedimiento. Por eso casi nunca los pescan en nada, porque ellos saben qué cosa pueden hacer y qué cosa no pueden hacer. Así hagan las cosas mal, pero las cosas mal las hacen por otro camino. Entonces, eh, yo creo que aquí el procedimiento va a ser complicado y es donde está hoy el desafío más grande. ¿Por qué? Porque viene una discusión. ¿Quién va a tener más peso? ¿Bogotá por tamaño, habitantes y presupuesto? ¿O los municipios por número de municipios? Porque los municipios sienten que Bogotá les debe, ¿sí? Entonces, construir ese camino va a ser muy difícil, pero yo creo que tenemos que empezar a pensarnos eh, de forma articulada, ¿sí? O sea, es un error pensar que Bogotá diga voy a densificarme cuando los municipios de la sabana están diciendo que lo que hay es que construir nuevas casas, ¿sí? Ahí tenemos un grave problema. Si en Bogotá dice que vamos a proteger el medio ambiente, pero en los municipios del área metropolitana dicen vamos a urbanizar, pues estamos perdidos, ¿sí? Estamos perdidos. Ahí es donde yo creo que tenemos que empezar a articularnos, dejar unas reglas de juego muy claras, donde tengamos unos proyectos en común que vamos a sacar adelante y que nos ayuden a enfrentarnos a lo que viene. Yo creo que eso sí es importante. El caso de Soacha y los problemas que tenemos con Soacha es un campanazo de alerta de lo que tenemos que evitar y prevenir que nos pase con los otros municipios. Fernando, el proyecto de Transmilenio por la séptima en estos momentos está con medidas cautelares a la espera de una decisión de 3 jueces por 3 demandas que hacen falta resolver. Algún día tendrá que resolverse. En el caso de que las 3 decidan sí se hace, ¿usted cree que la alcaldesa debe hacerlo o tiene la potestad para decir no se hace? Siguiente pregunta, periodista. No, mentiras, mire. Aquí hay un tema muy, va a ser muy espinoso para ella, porque los argumentos que ella entregó para continuar con la 68, para adjudicar la 68, eh, yo siento que no eran tan sólidos y aplicables en ese contexto. Pero si en la séptima fallan en que se debe hacer, vamos a entrar en un problema jurídico gigantesco, porque está la orden de sí se debe hacer, con el mandato popular de no se debe hacer, pero con los argumentos que ella dio de decir, o sea, yo no puedo arriesgarme a un detrimento patrimonial, a que demanden a la ciudad por una cosa que ya venía en avance. Sí, es un momento muy, muy difícil para ella, eh, porque obviamente puede generarle un choque muy grande con la ciudadanía. ¿Sí? Tal vez el mejor de los escenarios para ella hoy sería trabajar en ese proyecto lo más rápido posible y tratar de sacar adelante la mayor cantidad de pasos del proyecto que quiere hacer para reducir un poco la tensión frente a lo que viene. Pero no va a ser fácil. Pero no va a ser fácil no solo para ella, sino para todos los alcaldes que vengan, porque la gente ha entendido que si hay un proyecto que no le gusta,
pues puede acudir a lo judicial, y lo judicial se convirtió hoy que en un actor más del gobierno, del gobierno municipal, ¿cierto? Pero, Se puede pero tener ya todos los argumentos, todo, pero si el juez dice que no, pues se fregó. Pero ya que hablamos de ese punto, ¿usted sí cree que tenga algún sentido que los jueces se dediquen a coadministrar? Yo no creo que deban coadministrar, pero yo sí creo que la gente tiene derecho a poder eh, a ser escuchada, Pero es que, Fernando, digamos, ¿sí? la justicia no se la puede utilizar como elemento de la oposición, ¿sí me entiende? Ojo, Oscar, pero es que esa figura de la justicia como herramienta de la oposición ha sido utilizada por lado y lado, ¿sí? Eso es por lado y lado. Entonces yo creo que hay un desafío grande en cómo se toma pero en construyen esos proyectos de tal forma que pues los ciudadanos no tengan que apelar a la justicia, ¿me entiende? Ese es un elemento fundamental. O sea, hay ciudades donde, por ejemplo, dicen, eh, tenemos recursos para intervenir un parque, ¿sí? Lo vamos a intervenir. ¿Cómo quieren? Si pónganse de acuerdo ustedes como ciudadanos en qué debe tener el parque y lo hacemos y funciona y no hay que demandar a nadie. Pero aquí lo que tenemos es que mucha gente o muchos alcaldes han tomado las decisiones de imponer y de llevarse por delante lo que sea, independientemente de que los estudios eh, eso creo que es un elemento fundamental. Ser alcalde no es ser un rey ni un emperador, ¿me entiendes? Ser alcalde o alcaldesa es tener la capacidad de ayudar a construir un proyecto de ciudad que va a beneficiar no a mi gobierno, sino a los que vienen más adelante. ¿Sí? El problema es que la mayoría de nuestros alcaldes son felices terminando y siendo consultores, ¿sí? Y entonces salen y se hacen multimillonarios siendo consultores de cosas que han hecho, pero cuando uno mira realmente transformaciones de fondo en Bogotá de largo aliento, no tenemos, ¿sí? O sea, el tema de cultura ciudadana es un ejemplo. La cultura ciudadana funcionó durante Mocus, pero después de transformación de la cultura ciudadana, gran cambio de comportamiento hemos tenido nosotros en Bogotá por la cultura ciudadana, ninguno. Uno. Pero más preguntas. Desde su punto de Yo vista, creo que debe hacerse un acto de movilidad que responda a las necesidades de la séptima y se articule con el resto de la ciudad. ¿Sí? Llámese como se llame. Porque hay una cosa que me parece importante contar. Transmilenio está inspirado en el sistema de Curitiba, en Brasil, pero Transmilenio realmente es un sistema de buses, no de troncal. En Curitiba hay troncales, pero hay buses circulares, hay buses que atraviesan la ciudad de un lugar, de un costado, digamos, de extremo a extremo. Hay buses que conectan los hospitales, eh, hay de todo, ¿sí? Pero es un sistema de buses. Lo que Peñalosa nos metió aquí y en lo que nos ha dejado presos es que Transmilenio es un sistema de troncales, donde si no es troncal, no sirve. Y claro que hay un montón de alternativas, ¿cierto? Que son necesarias desarrollar, que se pueden trabajar y que yo creo que todavía nos falta desarrollarlo, porque claramente el metro no va a llegar, no va a llegar a todos los lugares de la ciudad, ¿cierto? Tenemos gente en el Codito, tenemos gente en Paraíso, tenemos gente en Berlín, tenemos gente en Patio Bonito. Allá no van a llegar las troncales, necesitamos traerlos de alguna forma. Entonces tenemos que repensar la forma en que estamos construyendo los sistemas de movilidad para dar a la gente muchas alternativas. bueno, la cuarentena ha dado para todo y en este caso para demostrar el amor de un niño hacia su papá. Es que, Jacobito que que, acaba de cumplir 5 que años. digamos, ese, Y le cuento un comercial rápido, sé que nos queda mucho tiempo, pero uno de sus juguetes favoritos es un bus de Transmilenio que le regalaron carajo. chiquito. Bueno, pues,
Pero hay otros periodistas que les ha pasado otras cosas bastante más anecdóticas todavía. Por ejemplo, al periodista Juan Carlos Giraldo de la red, eh, en una transmisión, creo que fue el programa Lo Sé Todo, le apareció detrás el otro periodista que se llama Juan Pablo Gaviria de Telemedellín, pero sin camisa, lo que dejó en duda. Porque quedó ahí la duda de si es que tienen relación de pareja o qué. Sí. Pero bueno, Fernando, ya una última pregunta. ¿Cuánto cree usted, digamos, la pandemia del COVID-19 o del coronavirus retrasó las cosas? Y Bogotá, pues, no es ajena a esto. Hay proyectos que venían listos para iniciar su ejecución, o el metro, metro, llámese también Transmilenio por la 68, llámese también tren de cercanías de Occidente. Teniendo en cuenta esto, ¿cuánto cree usted que puede tardar su construcción y su puesta en ejecución? ¿La del metro? Mm. No, estamos muy lejos. Porque mire, eh, de acuerdo al cronograma normal que se tenía, se suponía que el acta de inicio debía firmarse entre marzo y junio de este año, acta de inicio. Eh, Eso requería un interventor y que el consorcio no tuviera, la empresa china tuviera, mostrara que tiene la plata, que tiene todo para trabajar. Después de eso vienen alrededor de 2 años y medio de estudios y la construcción durante esos 2 años y medio del patio taller, un paso a desnivel en la 72 con Caracas y un puente. Una vez se terminen esos 2 años y medio y se le dé visto bueno ya todo lo que se tiene, viene un proceso de construcción que podría estar entre los 4 años y los 5 años. Eh, en este momento no se ha firmado acta de inicio, se han corrido los plazos. Eso significa que muy seguramente el acta de inicio se puede firmar eh, más hacia julio, eh, agosto, eh, empieza a ver nuevamente todo. Entonces, creo que ahí tenemos un problema muy difícil y yo creo que es importante que la alcaldesa le presente un cronograma claro de lo que está pasando en el metro y cómo esto nos va a retrasar para que los bogotanos sepamos a qué atenernos. ¿Sí? Eso creo que es muy, muy, muy importante porque de lo contrario se va a generar una rabia, ¿cierto? No solo con la extensión del cronograma, sino también con la modificación. Si la gente no sabe, si la gente sabe y le explican, entiende, ¿cierto? Pero si la gente no sabe y siente que le están engañando, va y pelea. Ujú. Pues bueno, Fernando, gracias por toda esa exposición que nos hizo y también gracias a su hijo por demostrar el amor que siente hacia su padre, que ya le dije, esta cuarentena ha dado de todo, ¿sí? Y aquí le cuento otra anécdota. El periodista también Alfonso Merlos estaba participando desde su casa en un programa a través de, de Zoom o de Hangout, creo que era. Y atrás apareció una mujer semidesnuda que no era su pareja que no era, que no era su esposa. Bueno, ¿Sí? complicado el tema. Exactamente. Esta sí es más complicada todavía. Por eso digo, creo que el caso suyo es más adecuado, Sí. más aceptable y creo que la sociedad lo ve con buenos ojos. Snyder, no Bueno, sé si tenga algún comentario al respecto. Pues Oscar, agradecerle a Fernando por su tiempo y por explicarle y contarle a la audiencia de Confidencial Colombia, pues a profundidad y desde su experiencia en temas de movilidad, lo que se plantea y lo que se debería hacer en la ciudad en estos temas. Así que de verdad, Fernando, muchas gracias por estar aquí en confidencialcolombia.com. muchas gracias, Neider, gracias a Oscar, a todas las personas que nos acompañaron. Eh, y pues desde lo que venga para Bogotá
hay para pues, sea lo mejor, ¿cierto? Yo quiero cerrar diciendo, creo que es muy importante que los alcaldes y las alcaldesas se tomen un tiempo para pensar lo que viene, ¿sí? Más allá de la urgencia, vamos a seguir y necesitamos nuevas respuestas, nuevos abordajes y vamos a tener grandes desafíos pues tenemos que estar preparados para eso. Pues muchas gracias y bueno, aquí seguiremos en cuarentenados, eh, aprovechando aprender a cocinar y leyendo y aprovechando con los Bueno, hijos. pues Sí. espero que algún día nos invite a probar lo que aprendió a cocinar, ¿no? Claro que sí, los invitaré sin falta. Y claro que sí. Podemos hacer un confidencial sobre cómo cocinar en coronavirus. No, y yo entiendo lo del niño porque yo también soy papá, tengo una niña de 6 años y no se imaginan, de 7 años y no se imaginan No, todo lo que me toca inventarme para entretenerla en el momento que estoy aquí pues transmitiendo y estoy al aire no, claro. con la audiencia. Es bastante complicado, pero pues No, ahí incluso lo logramos. he tenido reuniones donde me toca, por favor, háblenle. Sí, entonces él habla, les cuenta una historia y ya podemos continuar. Afortunadamente la gente es muy comprensiva con eso y pues bueno, Sí, se puede resolver. No, bueno, pero desde que no te pase lo mismo que a Juan Carlos Giraldo No va a a su- pasar. sí, No, afortunadamente no va a pasar. bueno eso Fernando, de nuevo pues Bueno, es- muchas gracias por estar gracias. acá en es un cambio. confidencialcolombia.com. Y Oscar, Chao, pues gracias. gracias, Fernando. Pues invitar a nuestra audiencia a que se conecten a confidencialcolombia.com. Está apareciendo ahí nuestra página web para que sigan todas las noticias de Colombia y el mundo. Y también invitarlos, Oscar, como siempre, a que se suscriban a nuestro servicio de alertas. Ahí también está apareciendo en pantalla nuestro número de WhatsApp, es el 317-599-0862. Ya saben, guardan ese teléfono que está apareciendo ahí en pantalla en su agenda de contactos, luego nos envían un mensaje con la palabra noticias vía WhatsApp y ahí pueden suscribirse a este servicio que tenemos en Confidencial Colombia y que es gratuito y donde pues permanentemente estamos enviando alertas de noticias de Colombia y el mundo y también pues los boletines que entrega el Ministerio de Salud frente al tema del coronavirus, Oscar. Claro que sí, Snyder, y seguiremos aquí tratando el tema del plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia López, y por supuesto también el de otras ciudades, llámese Medellín, llámese Barranquilla, llámese Pereira, porque nuestro interés es que la ciudadanía se entere de los proyectos que tienen no tanto los alcaldes como los mismos gobernadores para sus regiones. Así es, Oscar, y como lo dijimos ayer, pues en esos recintos se toman decisiones muy importantes que finalmente terminan impactando la vida de todos. Y es importante, pues, este ejercicio que hacemos en Confidencial Colombia de llevarles a los habitantes, no solo de Bogotá, sino como usted dice, vamos a estar aquí conversando con mandatarios y con concejales en la medida, pues, de otras regiones del país para que nuestra audiencia en esas ciudades también estén enteradas de las decisiones que toman sus mandatarios y sus concejales en torno, pues, a lo que serán los planes de desarrollo que hasta ahora se prevé, pues deberán ser aprobados antes del 30 de junio, no estoy seguro, no sé si me corriges, Oscar, 30 de mayo o 30 de junio. Pues la fecha se corrió por la cuarentena, 30 de Sí, junio, ¿sí? sí. En fin, Y, pues y pues bueno, de todas formas, se habla mucho sobre la séptima porque la séptima vuelve a ser protagonista en este escenario, donde se debe dejar claro qué es lo que se quiere hacia futuro. Si corredor verde, verde o Transmilenio o tren de cercanía o una extensión del metro. Lo cierto es que ya sea lo que sea, llámese corredor verde o algún otro proyecto, la alcaldía de Bogotá debe no solamente socializarlo, sino explicarlo bien de qué se trata, porque tanto el consultor Fernando Rojas como la misma concejal Lucía Bastida y el mismo presidente del Consejo de Bogotá aseguraron no saber, no tener idea de qué significa ese corredor. bueno, Oscar, y pues es muy importante este tema y al que hay que hacerle seguimiento, y al que le haremos, por supuesto, seguimiento aquí en Confidencial Colombia, como es pues el futuro de la séptima en Bogotá, que es una, por no decirlo, la avenida más importante que tiene la capital del país y por donde se movilizan o se movilizaban en tiempos normales, entre comillas, pues la gran cantidad de población aquí en la capital del país. Y de esta manera estamos llegando al final, no sin antes agradecerles a ustedes
por la audiencia y pues por la compañía que nos han brindado durante todos estos días, y los invitamos a permanecer conectados a confidencialcolombia.com, pero también a nuestras redes sociales, donde seguiremos llevando personajes que nos hablarán sobre diferentes temas, tanto pues aquí en Bogotá, pero también temas de la coyuntura nacional. De nuevo, Oscar, muchas gracias por este contacto. Creo que hemos perdido a Oscar. Bueno, muchas gracias a ustedes por la compañía y buen día.